Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. 3 de la tarde, estamos en horario. Esperamos 2 minutitos más por la duda que la gente que se vaya agregando y arrancamos. Si quieren, mientras tanto, aquellos que tengan estén en la computadora, vayan abriendo la ley 11.723. ¿Sí? Hoy vamos a ver propiedad intelectual. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que estamos todos. Arrancamos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, muy pocas camaritas encendidas, así que lo que están. Ok. Bueno, chicos, hace mucho que no nos vemos, de paso. Hoy toca hablar de propiedad intelectual. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito, voy a hablar primero de los rasgos generales, antes de entrar a hablar en forma particular de la ley 11.723, ¿sí? Que es la ley de propiedad intelectual. ¿Qué es, qué es la propiedad intelectual? ¿Sí? Es un conjunto de normas y principios jurídicos, tanto de carácter nacional, en este caso abordada por la ley 11.723, como también normas de reciprocidad de carácter internacional, que tutelan la creación de obras intelectuales por parte de seres humanos. ¿Sí? Obras intelectuales. Obviamente hay un abanico de definiciones y conceptos que son obras intelectuales, pero básicamente son aquellas elaboraciones de carácter científico, artística, literaria, musical, didáctica, ¿sí? Que realizan las personas que por cualquier medio
procedimiento de expresión o soporte, ¿sí? Ya sea utilizado este soporte para transmitirla, para poder exhibirlas, ¿sí? Pero son este tipo de creaciones. La ley es un poquito más tajante, habla de cuestiones nada más de carácter científico, literaria o artística, pero es bastante amplio el concepto, ¿sí? No es un concepto fijo o estático. Imagínense que la ley 11723 tiene muchísimos años y en una época no hablaba, obviamente no hablábamos de expresiones de carácter artístico, literario, por ejemplo, en internet o en aplicaciones o en software. O alguien habló o hizo una pregunta o se silenció. ¿No? Bueno, sigamos. Y hoy todas estas creaciones están protegidas por la ley, ¿sí? Creaciones, como les decía, por ejemplo, muchas de las preguntas siempre suelen surgir en el comentario, que ya más o menos se lo adelanté, que dicen, las creaciones o algún tipo de expresión, por ejemplo, literaria, fotográfica, que se realiza en Internet, ¿está protegida por la ley de propiedad intelectual? La respuesta es sí. ¿Sí? Es decir, cualquier tipo de creación, por ejemplo, incluso hasta una fotografía que esté publicada, que esté individualizado el autor, o sea de carácter anónimo, por ejemplo, pero que ese anónimo se ha descrito en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, está protegida. O sea, todo lo que está vinculado con Internet, con software, obviamente con creaciones literarias, musicales, eh, o fotográficas, está protegido por la ley, o en este caso por la ley 11723, y por normas también de carácter internacional. Esto me lleva a la primera cuestión, o la primera pregunta que por ahí muchas veces se suelen hacer. Las ideas, ¿sí? ¿Están protegidas? ¿Qué les parece a ustedes? El orden de las ideas de las creaciones. Y en tanto y en cuanto estén exteriorizadas por algún medio idóneo, ¿no? En el caso, se me viene a la mente el ejemplo de una canción y un CD. Bueno, ahora no Exacto. tanto, por el tema del CD, hace unos años atrás capaz, un poco más, pero... Exactamente. Las ideas en sí no están protegidas por la ley, ¿sí? O sea, el concepto o la orden de una creación en el ámbito de la idea no está Claro, protegida. Sí, obviamente cuando está plasmada. Por eso la ley es clara. Esta idea o esta creación artística, para que esté protegida, tiene que estar plasmada, no importa el soporte, papel, audio, internet, app, la que ustedes quieran, pero tiene que estar plasmada. O sea, la orden de las ideas no se protege. ¿Por qué lo digo esto y por qué se hace bien la aclaración? Porque una idea explotada o una creación todavía en el ámbito de la idea que fuera realizada por otro o explotada por otro, no tiene protección. O sea, si yo comento no sé, una obra y no está escrita o no está debidamente publicada o puesta en algún soporte, esa idea no está protegida, ¿sí? Esto ha surgido, obviamente, no por una cuestión caprichosa, sino porque obviamente se han suscitado una serie de cuestiones vinculadas a esto, particularmente con creaciones en realidad de cualquier tipo, ¿no? Pero más bien de carácter didáctico o artístico. Así que bueno, hecha esa salvedad, vamos a hacer dos cosas. La primera, que la propiedad intelectual tiene una doble protección, ¿sí? Hay, por un lado, el componente moral de los derechos del autor, ¿sí? ¿Qué es el componente moral? Es aquello que resguarda la personalidad creadora del autor, ¿sí? Primero y principal, ¿quién es el autor? Yo lo creé, es mi obra, tengo derecho a que se diga que esa es mi obra. Y por otro lado, la integridad, la intangibilidad de la obra. Es decir, que para la protección de la obra no solamente
va a estar en el orden de quién es el autor, sino del contenido de la obra. ¿Sí? Que no sea editada, publicada o modificada por terceros sin mi consentimiento. Este aspecto del componente moral suele darse de una manera perpetua. No significa que la protección va a ser perpetua, y ahora vamos a ver. Voy haciendo esta aclaración. La ley de propiedad intelectual es bastante, no tiene mayor complejidad, pero sí es bastante larga, y para cada cuestión tiene, por ejemplo, plazos distintos o procedimientos puntuales para un determinado, por ejemplo, para obras de edición, de colaboración o de reproducción, que no son complejos, pero sí que cada uno tiene su arista, tiene su particularidad. Entonces aquí va con esto. Si bien, y el tema de los plazos, eso le quería decir, que es cada tipo de obra también va a tener un plazo distinto. ¿Sí? Por ejemplo, le doy un ejemplo y ya lo vamos a ver en mayor profundidad. La ley de propiedad intelectual protege al autor y a los derechohabientes también, ¿sí? A los herederos. A modo de ejemplo, una obra literaria tiene la protección al autor por toda su vida. ¿Sí? O sea, mientras esté vivo el autor, va a proteger y se le va a aplicar los beneficios previstos por la ley 11.723. Ahora bien, fallecido el autor, se le va a traspasar esos derechos a sus derechohabientes o herederos. Con una particularidad: 70 años más va a durar esta protección. Contados no desde la fecha del fallecimiento del autor, sino desde el 1 de enero del año siguiente, lo cual le da una pequeña particularidad o extensión en el plazo, porque si el autor falleció un 2, 3, 4 de enero, no van a ser 70 años, van a ser prácticamente 71 años. ¿Se entiende? Y así, bueno, ahora vamos a entrar después en cada uno en particular. Después tenemos... Perdón, ¿puede repetir la doble protección? El componente moral y el otro, ¿cuál era? El otro no habíamos llegado. El otro es el componente patrimonial. Perdón, gracias. No había llegado a decirlo. El componente patrimonial es aquella facultad que tiene el autor o sus herederos de explotar económicamente la obra, ¿sí? Ya sea por sí mismo o por intermedio de terceros, brindándole, por ejemplo, derechos de reproducción, de edición, de enajenación o venta. Este derecho de explotación suele obviamente cederse, suele estipularse, en línea general se realizan mediante contratos, y estos contratos, en línea general, también suelen tener un plazo, ¿sí? Un plazo más, obviamente, abreviado, para que la explotación se realice dentro del plazo pautado o estipulado por las partes. Por eso, generalmente, como uno le decía que era perpetuidad, el otro se dice que es temporal, que hay un plazo temporal de explotación para el contenido patrimonial. Hay distintos sistemas, ¿no?, de protección de los derechos de autor. El más conocido, que lo habrán visto y lo vemos hasta el hartazgo en reproducciones o en obras y demás, es el copyright. ¿Sí? El copyright es un sistema más bien de carácter que está difundido más bien en la zona del derecho anglosajón, angloamericano. ¿Sí? Utilizan este sistema que tiene ciertas particularidades que la diferencian del otro, que es el nuestro, que es el derecho del autor, derecho de autor. ¿Sí? Ese es el sistema que utilizamos, o que utiliza en realidad la ley 11.723 y que se utiliza en todo Sudamérica. ¿Alguna vez escucharon hablar del copyleft? Está el copyright y el copyleft. ¿Lo han escuchado alguna vez?
¿no? Vieron, hay una concepción que está tomando mucha forma ahora, o en realidad mucha fuerza, ¿no? Forma, que es la de licencias libres. Y se suele ver o escuchar mucho también con el tema de cuestiones de software, de licencias de explotación que puedan ser utilizados por terceros, o en su caso modificados o editados. Por ejemplo, eh, Mozilla, Firefox, ¿vieron ¿cómo se llama? El navegador? Es de licencia libre. Eso es lo que comúnmente se conoce como copyleft. O sea, aquel puede ser modificado por terceros sin necesidad que sea su propio autor, aquel que lo modifique. Ahí hay otras, ¿cómo es? Una corriente grande para esto. Van a ver muchas veces que la expresión o la leyenda copyright en obra, generalmente estas obras están registradas en el extranjero, ¿sí? Y entonces están realizadas. Esto tómelo con pinzas, porque no siempre es así, pero en línea general suele suceder de que cuando dice copyright es porque la obra, ya sea una reproducción literaria, fonográfica o musical, está protegida por leyes en el extranjero. Y en cambio van a ver, cuando es de derecho de autor, que van a ver que dice derechos reservados o algunos derechos reservados. Dice algunos derechos en línea general, porque muchas veces el derecho que no está reservado es precisamente esta explotación o esta licencia para explotación por parte de terceros, ¿sí? Para que, le decía, para que la obra esté protegida o demás, tiene que estar. Voy a hacer la salvedad. ¿Ustedes cuándo creen, o a qué les parece, que a partir de cuándo va a tener protección la obra? Desde que se registra. Esa es una corriente. ¿Alguno tiene alguna otra idea? Desde que se plasma. Exactamente, desde que se plasma. En realidad es desde que la obra está contenida en algún soporte. O sea, cuando dejó de estar en el orden de las ideas y pasó a ser una obra puntual, una creación por parte de su autor. Pero no es muy complicada esa protección. O sea, si no queda registro de eso, es como que el registro viene a suplir eso. Exactamente. La cuestión es precisamente el carácter probatorio o la acreditación del autor de la obra o de la creación que realizó. La ley es clara con esto. La ley dice que la obra se protege desde el momento de su creación. Creación, insisto, que es cuando deja de estar en el orden de las ideas, cuando se plasmó en algún soporte acorde a la producción, reproducción o de esta obra. Por ejemplo, yo tengo una idea de realizar una obra, una escultura. Una vez que la plasmé primero en papel, para luego pasarla, por ejemplo, a no sé, cerámica, a piedra, lo que sea, cuando está plasmada en el papel, dejó de estar en el orden de las ideas, dejó de estar en mi cabeza para estar plasmada. A partir de ahí tiene protección por parte de la ley. Por supuesto que, Josefina, eras vos la que habías dicho, ¿no? Sí, sí. Bueno, por supuesto que el problema que vamos a tener es cómo lo acreditamos. ¿Sí? Claro, O sea, yo creo que la consecuencia ahí sería la inscripción tendría más un efecto declarativo, con efecto retroactivo al día que se plasmó, si es que se puede demostrar. Porque si yo muestro una inscripción de una idea, de cierta idea, con tiempo después a que otra persona lo pueda demostrar porque lo plasmó en un papel o cualquier soporte, es como que yo creo que se le va a dar más fuerza a quien lo registró que quien no lo registró, o sea, es como... Exactamente. Entonces, bueno, el primer consejo o el día de mañana, cuando sean abogados, si tengan algún cliente, amigo, familiar o quien sea que le diga, mirá, estoy realizando una obra y creen que puede llegar a tener cierto valor, más allá del aspecto obviamente moral, sino también patrimonial, es asegurarse que registren dicha obra. ¿Por qué? Insisto,
porque la obra, la ley es clara, dice que se protege del momento de su creación, pero bueno, vamos a encontrar con este escollo o con esta cuestión importante que es el tema de cómo probamos esta creación. Hoy por hoy, pongámosle que es más fácil con la cuestión, por ejemplo, de cuestiones vinculadas a los medios, a los soportes, a la registración, porque hoy yo puedo plasmar una obra, la dejo registrada en mi computadora y va a tener fecha y hora. ¿Sí? Basta una pericia informática para demostrar o acreditar que esa obra fue creada o fue plasmada o fue registrada, por ejemplo, en mi computadora con tal fecha y con tal hora. O que subí cierta publicación a un medio, o que la subí a internet, que la subí o la publiqué, o que publiqué una foto, por ejemplo, no sé, en Facebook. ¿Sí? Tienen fecha y hora. Hoy es más fácil de poder acreditar eso. Ahora bien, va a haber ciertos medios, o en realidad, ciertas creaciones que son un poco más complejas, como por ejemplo, no sé, un libro. ¿Sí? Los primeros capítulos de un libro. ¿Cómo acredito, cómo demuestro yo de que lo empecé a escribir este año, el año pasado, cuando hay una persona que, por ejemplo, quiere hacer valer que tal creación fue realizada por él? Ahí, bueno, ahí va a ser una cuestión obviamente de acreditación o de probanza y los medios con lo que va a contar cada uno para poder acreditar desde cuándo fue realizado, de cuándo fue creada dicha obra. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, yo quería preguntar en el caso de que se pueda demostrar por el soporte electrónico, que sí es mucho más fácil, ¿qué pasa en el caso de que se pueda demostrar, pero la obra ya está registrada con otra persona y no tienen relación como para poder decir que le robó la idea, sino que para el que la registró es una idea propia? ¿Qué pasa ahí? Sí, ¿ustedes ya vieron propiedad intelectual, perdón, propiedad industrial? Sí, vimos. Claro, y Sí, por ahí vieron que ahí la ley de propiedad industrial tiene ciertos mecanismos para ver si hay, o igual que la de marcas, la ley de marcas como para ver si son o no similares, si hay cuestiones o nombres o productos o denominaciones que son similares o que ya existen o que ya están registradas. Bueno, la ley de propiedad intelectual no es tan concisa, no es tan puntual con respecto a eso, porque basta demostrar, o en realidad hay un procedimiento de acuerdo a qué tipo de obra, se trate, para poder registrarla en el registro de propiedad intelectual, en el Registro Nacional de Derechos de Autor, en realidad. Profe, perdón, Sí, tengo una duda con respecto a la prueba del momento de la creación de la obra. El sí. registro, uno al momento de ir a inscribir una obra en el registro le va a, o sea, el funcionario del registro, ¿le va a solicitar esa prueba del momento de la creación del registro o solamente la va a pedir ante una eventual colisión o problema entre dos personas que quieran inscribir una misma obra? No, la cuestión es la siguiente: para poder inscribir una obra hay un procedimiento puntual, que es, por ejemplo, si tenés un libro, tenés que, hoy por hoy en realidad es todo soporte digital, envías el soporte digital, hay un control, hay un pago de una tasa y se registra, ¿sí? Después va a haber, como digo, no hay manera de acreditar o de probar de que esta obra es igual a esta. O sea, eh, el titular del registro, o en realidad el encargado del registro, no va a leer la obra completa para ver si eh, si son dos iguales, por ejemplo, dos obras iguales. ¿Sí? En caso de controversia, obviamente va a valer aquella que primero está registrada. Ahí es una cuestión O sea que acá se aplica, entra sí, el principio del prior tempore poter iure, o sea, primero eso le iba a en decir, el sí, tiempo, mejor en el mejor en derecho. el O sea, si derecho. se escribió, exacto, se registró dicha obra y es muy similar a esta, bueno, obviamente también lo puede dilucidar la justicia. Es decir, si hay componentes que uno suponga que son o robados o utilizados
de una obra ajena, ¿sí? Pero obviamente va a valer o va a tener mayor valoración la que primero se creó. Y para acreditar que primero se creó o tener una mejor prueba para poder acreditar la fecha de esa obra, yo les aconsejo que la registren. ¿Sí? Que el día de mañana, como les digo, si tienen alguna consulta vinculada a la registración de una obra intelectual o una creación en realidad artística, la registren. ¿Quedó salvada la pregunta? ¿Quedó Sí, sí, respondida sí. lo derecho? Entonces, Perfecto. bueno, ahora es mucho más virtual el tema, digamos, y se completa con con una especie Claro, de, pues no sé, le comento, la implementar ley, una... sí, sí. Ahora vamos a ver la ley. La ley da ciertas pautas de, por ejemplo, cuando uno va a registrar una obra, una creación artística de carácter, una obra, no me sale la palabra, monumento o algo por el estilo, eh, habría que llevar, en ese momento habría que llevar los planos de la obra que se estaba ejecutando. Hoy por hoy basta digitalizarlo. Lo mismo que los libros. Los libros decía que había que llevar una determinada cantidad de ejemplares publicados con el objeto de salvaguardar esto. ¿Por qué? Porque quedaban en papel antes. Hoy quedan todos digitalizados. La obra fotográfica obviamente es más sencillo también. Se manda digitalizada la, la fotografía, por ejemplo. Claro, Lo mismo ocurre con una creación musical, una obra musical. Antes había que llevar las partituras, había que llevar la letra por un lado, la música por el otro, llevar en su momento el cassette, había que llevarlo, o el disco. Hoy basta digitalizarlo y con eso se registra. ¿Sí? perfecto, La ley muy sigue claro. previendo este sistema, pero hoy es más sencillo la cuestión de la registración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense, antes de ir sí o sí a Buenos Aires, llevar los planos, llevar la obra, llevar o el cassette o el disco o el registro auditivo con el objeto de que lo guarden, lo salvaguarden en el registro. Hoy lo mandás todo en forma digital. Me fui de tema, en realidad, antes de entrar vamos a ver dos o tres cositas antes de entrar en la ley. La otra es, yo como autor, ¿puedo usar una obra de terceros? ¿Qué les parece? En mi obra, ya sea, por ejemplo, una obra literaria o una obra musical. Sí, pero con autorización del tercero. Obviamente la autorización, cuando voy a explotarla o la voy a utilizar, sí o sí es necesaria. ¿Sí? Para eso está el contenido patrimonial, que es la posibilidad de explotarlo por sí o por tercero, ejercitando el derecho de licencia. ¿No? Ahora bien, ¿nunca escucharon, no sé si alguna vez lo escucharon, el derecho de cita? ¿Lo escucharon alguna vez, el derecho de cita? O, por Sí, ejemplo, como la cita bibliográfica. exactamente, le iba a decir esto, no lo han, por ahí no lo escucharon, pero ustedes que están en la mitad de la carrera lo tienen que haber visto 10.000 veces, que es cuando se cita alguna obra determinada o puntual o alguna bibliografía. ¿Vieron cuando dice cito bibliografía de tal? Generalmente al pie de página, que coloca tal cuestión, lo dijo el doctor tal, o está extraído de tal libro, o de tal cita, de tal jurisprudencia, doctrina. Generalmente con la jurisprudencia no es el problema. El tema es la doctrina. Ese es el famoso derecho de cita, que es la posibilidad que tiene una persona de poder utilizar obra ajena. Pero esto tiene un límite. Tiene un límite. En caso de, eh, de obra literaria, se puede utilizar hasta 1.000 palabras. 1.000 palabras de una obra ajena. Obviamente, esta cita es precisamente eso, hay que citar la obra ajena utilizada. De allí que en los libros ven que la cita, generalmente, al pie de página, vinculan que
entre tal, vieron cuando generalmente lo suelen poner con números o con letras, que entre tal punto y tal punto, número 1, número 2, A, fue extraído de tal obra, que la creación pertenece a determinado autor. El límite es ese, hasta 1000 palabras. Y en el caso de obras musicales, de hasta 8 compases. Le voy a ser sincero, no sé nada de música. Así que no sé si 8 compases es mucho Sí. o es poco. 1000 palabras, todos más o menos tenemos una idea. En algún caso puede ser mucho, en algún caso puede ser hasta poco, porque obviamente una extensión de una determinada idea o una determinada cuestión puntual resuelta o planteada por algún autor, tal vez es poco, 1000 palabras. Pero no sé cuánto es 8 compases. Alguien que sepa de música, si me quiere decir. ¿Quién llevaría ese control? Disculpe. ¿Perdón? Sí, disculpe, profesor. ¿Quién llevaría el control de las citas, por ejemplo, hasta 1000 palabras o 8 compases? ¿Hay un lugar donde se lleva ese control o cómo serían? No, la cuestión es la siguiente: si yo voy a utilizar en mi obra ajena, tengo que yo como autor, si estoy utilizando obviamente trozos de una obra de tercero, yo tengo que realizarlo. O sea, tengo el derecho, la obligación, en realidad la carga, es una carga que plantea la ley. ¿Sí? Si no lo hago, tengo que responder por los derechos y perjuicios ocasionados por esa utilización indebida de la obra. Lo mismo que la utilización indebida de obra ajena. O sea, la exposición o reproducción de una obra que no me pertenece y no tengo los derechos de licencia de explotación de esa obra, también voy a tener eh, que responder por esa utilización indebida. En algunos casos hay, para que ustedes lo sepan, al igual que en la ley de propiedad industrial o en la ley de marcas, se aplica subsidiariamente también subsidiariamente no, perdón, se aplica también las normas del Código Penal. En este caso, el 172 del Código Penal o las sanciones previstas por el Código Penal son aplicables en caso de utilización indebida de obra. Es decir, pueden entre 4 meses, y... y ahora lo voy a mirar bien, pues no recuerdo el plazo. 4 es el mínimo, además, de prisión por utilización indebida de obra. Hay un procedimiento también. ¿Vieron marcas? Ustedes marcas ya lo vieron. Digo esto como para hacer la analogía. ¿Vieron cuando cuando hay una utilización indebida de marca? Esto es muy similar. Uno puede realizar la denuncia, en este caso ante la Justicia Federal, y la Justicia Federal como medida preventiva o precautoria, va a retirar la mercadería, por ejemplo, que esté en violación o en contradicción a la norma. Acá es muy similar. ¿Sí? Se realiza la denuncia por parte del autor ante la autoridad, puede ser el principio administrativo y después judicial, y hay un mecanismo de precautorio para realizar la suspensión o el retiro de la obra mal utilizada o indebidamente utilizada. Esto muchas veces, ¿vieron cuando eh, ahora no es tan común, pero sí se lo ve en cuestiones vinculadas a online, ¿no? Que están en internet? ¿Me disculpan 2 minutitos? Ya estoy.
Hola. Disculpen, pero estoy solo en el estudio. ¿Qué les voy a contar? ¿Qué fue lo último que dije? 10 segundos y ya me perdí. Habló de la suspensión De la o suspensión, retiro sí. de la obra. Bueno, estaba comentando, le iba a dar este ejemplo. ¿Vieron cuando en una época se vendían películas, las películas truchas y demás que uno... Bueno, eso era en violación a la ley de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque dicha obra, las películas, estaban registradas. ¿Y esto qué significa? ¿O qué me da la pauta en realidad para decirle? Obras registradas en el extranjero, ¿tienen protección o validez en la Argentina? La respuesta es sí. ¿Sí? Hay reciprocidad en cuanto a la protección de autores extranjeros. ¿Sí? El principio básico es la reciprocidad. O sea, tanto las normas nacionales son aplicadas también a las obras publicadas por primera vez en países extranjeros y al revés. ¿Sí? Publicadas en países extranjeros y en el país. Por supuesto que siempre a naciones que reconozcan el derecho de propiedad intelectual. ¿Sí? Hay algunos, obviamente, cuando hay reciprocidad en cuanto al carácter normativo o legislativo. En este orden también, en este mismo orden de ideas, es que quedan protegidas las obras que están publicadas en Internet. ¿Sí? Entonces, una publicación realizada en el extranjero, por ejemplo, en un portal de Internet en el extranjero, está protegido también por las leyes argentinas. Lo mismo en caso inverso. A ver si me estoy olvidando algo antes de... Profesor, Sí. ¿en qué artículo está la ley, la protección de la Ahora reciprocidad vamos de a, los autores? ahora vamos a ir, les cuento, hay un sistema también de protección, o en realidad de registración de obras extranjeras, ¿sí? Con lo cual también, si bien es una carga, o es optativo en realidad, también generalmente se suele hacer, porque como si bien está protegida de su creación, no necesitaría la registración en el país. Ahora bien, sí es recomendable, con el objeto de que dicha obra esté debidamente registrada y que cuente con toda la documentación respaldatoria de dicha obra. Es básicamente el mismo proceso de... después le voy a decir, está en el 70 y pico, ahora lo vamos a buscar. Es el mismo proceso de registración de obra nacional, con la salvedad de que el extranjero puede traer la documentación que avale su registración en el exterior, y no es necesario traer, por ejemplo, las obras, los planos o los modelos utilizados en la obra o en la creación realizada. Después el mecanismo es similar. Un detalle, el plazo de la obra nunca puede exceder de los plazos previstos. Supongamos que tal vez el plazo de protección de la obra en el extranjero en una legislación similar a la nuestra, en vez de 70 sea de 100 años. En ese caso la protección va a acortarse al plazo de protección nuestra. ¿Sí? Todos los plazos previstos por la legislación argentina son aplicados a la obra extranjera. No así los plazos previstos en legislaciones extranjeras. Profesor, y si nosotros iríamos allá, por ejemplo, al extranjero, y nuestras obras son Sí. registradas según sus límites, ¿también? Perdón, vamos de nuevo porque justo escuché un ruido. Sí. Si la obra nuestra en el extranjero, ¿cómo se respetan los plazos? ¿De la misma forma? Digamos, los plazos se No, no lo respetan. sé, eso vamos a tener que estar de acuerdo al país en el cual se va a registrar la obra. La verdad, obviamente vamos a tener que estar a cada legislación en particular. En línea general son muy similares los plazos dentro de los países que utilizan el mismo sistema que el nuestro, ¿no? Que es el de propiedad intelectual, el derecho de propiedad intelectual. Los que utilizan copyright
probablemente tengan un plazo distinto. Pero calculo que va a estar, calculo no, perdón, hay que ajustarse a cada legislación en particular. Vuelvo un poquito para atrás con la posibilidad esta de explotar, o en realidad de utilizar obra de un tercero, ¿no? De obra ajena. Hay 2 o 3 situaciones previstas por la norma que permiten la utilización de una obra sin tener que pagar el derecho de licencia de la obra. Para que uno explote una obra, tiene que estar autorizado por su autor o por su heredero, y obviamente tener, en línea general, uno firma un derecho de licencia de explotación, es un contrato en el cual va a estar previsto el plazo, el monto, la manera de pago, etc. Ahora bien, ¿se puede utilizar una obra sin tener que explotar, sin tener que pagar los derechos de explotación? ¿Se les ocurre alguna idea? También lo han visto, lo han vivido, no solamente lo han visto, lo han vivido. Sin conocerlo, les digo que todos ustedes alguna vez utilizaron o realizaron alguna ejecución de una obra y no pagaron ni un peso. Cuando la utilización no tuvimos- tenga fines onerosos, sino académico. No siempre. En el orden académico tiene una cuestión particular. Yo entiendo, o sea, Cuando imprimimos un libro, por perdón, ejemplo. perdón. ¿Quién lo dijo, Maximiliano? Sí, profe. Sí. Está vinculado con el orden académico, pero yo sé en qué estás, o sea, me doy cuenta de qué estás pensando vos. Amplía un poquito más el orden académico y te voy a decir si es sí o no. Cuando no, o sea, la utilización no la uso para un enriquecimiento personal, sino para multiplicar un conocimiento que en ella está plasmado. Por la utilidad del mismo, ¿no? Sí, igual, están pensando muy en abstracto. Te voy a dar. Fotocopiar un libro. Sí, eso es esto es violación a la ley de propiedad intelectual. Eso está prohibido. Eso no se podría hacer. Por más que seas alumno y estés en un estado que no puedas comprar un libro, que nos pasa a todos siendo alumnos, en línea general. Vamos un poquito más atrás. Ustedes están pensando, pues bueno, obviamente están en la universidad y están pensando en eso. Vamos un poquito más atrás. Para llegar ahí, ¿por dónde pasamos todos? Secundaria. Secundario, primaria. En el secundario no creo que lo hayan hecho. Ahora viene la primaria. En algún momento, en algún acto escolar, ¿no les Cuando tocó cantamos hacer el himno nacional, no. El himno nacional tiene una protección especial, pero digo, cantan, no sé, tenían 10 años, quinto grado, y le dijeron, en este acto vamos a hacer Despacito. Mirá la música que se me ocurrió. Si vos o cualquiera de nosotros quisiera cantar, me voy a venir un poco más acá, quisiera cantar una obra de Elegante, salvo que sea el de A, B, C, D, que calculo que el abecedario no debe estar protegido por las leyes. Pero vamos a suponer que vamos a cantar un tema, cualquier autor. Deberíamos pagar los derechos de reproducción o de reproducción de dicha obra, ¿no es cierto? Ahora bien, si yo canto un tema en el colegio, ¿les parece que deberían pagar los derechos de reproducción de la obra o de licencia de la obra? No. Cuando la exhibición, reproducción o puesta en funcionamiento de una obra esté realizado dentro de un marco educativo, por eso te decía, Maximiliano, yo sé qué está
pensando vos con el tema. Venía por ese lado, pero no es tan así de lo que decía. Cuando esté realizado dentro de ese marco, ¿sí? No es necesario explotar, no es necesario pagar los derechos de reproducción o exhibición de la obra. Siempre y cuando los asistentes a esa obra también sean de carácter gratuito. Porque si yo pongo a una reproducción, no sé, de una obra literaria, pero cobro entrada al espectáculo, sí, ahí sí hay que pagar los derechos de autor. En cambio, cuando la reproducción y la asistencia es gratuita, no. Cuando cualquiera persona, cuando anda dinero o sea oneroso, en cualquiera de sus maneras, la reproducción, ahí hay que pagar. Cuando es gratuita, no. Ahora bien, ¿qué les parece, yendo al mismo ejemplo, también lo han visto, con reproducción musical? Olvídense ya del ejemplo del colegio. En la fiesta del Vamos 15 que se a debe una pagar un banda. impuesto. No, ahí hay que pagar. Ahí hay que pagar Adicapif y Sadaic. Y hay uno más ahora, son 3, no me acuerdo el nombre de que también depende de Adicapif. Pero lo han visto Puede ser con reproducciones utilizar, musicales. sí, utilizar la canción, por ejemplo, en una red social, que la red social tiene que estar habilitada para poder reproducirla, entonces ya sería a cargo por ejemplo, Instagram. No, ahí, vieron que ahí hay derecho, lo que pasa es que ahí hay ciertas licencias, por ejemplo, Instagram y demás, que te da la posibilidad de que tengas cierta cantidad de música en una, no sé, para una historia. Bueno, pero eso ya hay un vínculo en realidad entre Instagram, Spotify y quien vendió los derechos a esa aplicación. O sea, vos podés utilizarlo, no estás violando la ley porque hay en realidad una contratación previa entre las aplicaciones o entre las empresas. Alguien dijo algo parecido con el tema del himno. Cuando la reproducción sea, por ejemplo, una banda municipal, la banda militar, o que sea, vieron que hoy, no sé, los granaderos tocan o reproducen no solamente música, una fanfarria o una música de carácter, no sé, militar o marchas militares, sino tocan un poco de todo. Esa reproducción tampoco es onerosa, ¿sí? Siempre y cuando se haga en actos públicos y la asistencia sea gratuita. Voy a un tercer ejemplo, este sí es más complejo. Hay una posibilidad también de reproducir, exhibir o poner en funcionamiento un determinado tipo de obra sin abonar cuando esté dirigida a personas con discapacidades visuales o sensoriales. Hay una vueltita de tuerca acá. Por ejemplo, hay una obra gráfica y está pasada al sistema Braille. ¿Sí? En el sistema Braille, o, por ejemplo, también esa obra después es reproducida mediante un audio, que hoy es muy común esto de escuchar audiotextos. No hay necesidad o sea, no se está violando el derecho de propiedad intelectual del autor, siempre y cuando el origen de esa obra no sea destinada a este tipo de reproducción. Si yo creé una obra para ponerla en braille o ponerla en audio texto, por ejemplo, o dirigida a personas con afectación de su capacidad sensitiva, sensoriales, perdón, dice la ley, ahí sí debo contar con el derecho de licencia para la explotación. Si la obra no tiene ese fin o ese objetivo, sí la puedo reproducir en algún sistema para que pueda ser exhibida o reproducida a personas con este tipo de inconvenientes.
¿Se entendió la diferencia? Ahora vamos a ver en la ley igual, pero tiene una, o sea, los medios, las posibilidades que le dije de reproducción sin abonar el derecho de explotación o el derecho de licencia de explotación, tienen tienen sus excepciones, ¿sí? Públicos, gratuitos, y en este caso, que no tengan por objeto o finalidad primordial la exhibición o reproducción de obra a personas con discapacidades sensoriales. Si en caso que no lo tenga, ahí sí se puede realizar. Más o menos les fue quedando la idea de la ley antes que ingresemos a verla. La ley tiene 89 artículos, si no recuerdo mal. Hay algunos que son muy sencillos, otros un poquito más complicados. Vamos a ir viendo para que no nos vayamos tanto en el tiempo. Esperen que no sé dónde lo tengo. La ley. Ahora los perdí a ustedes. Ahí los puse en costadito. Perfecto. ¿Quieren que comparta pantalla? Así todos lo tienen. ¿La tienen a la obra? No. A la ley. No la comparto. Perdón, profe. Ah, sí. A ver si me quedó claro esta última parte que estuvimos viendo. Va a ser gratuita la reproducción de la obra cuando no esté destinada a personas con discapacidad sensorial, ¿verdad? Cuando esa reproducción no esté destinada a personas Claro. con O discapacidad sea, sensorial. te doy el ejemplo. Hice un poema, una creación poética y la publico. ¿Sí? Está publicada en internet o en un libro. Bien. Si alguien, un tercero, realiza le estoy mostrando mi ejemplo. Si eso está reproducido, por ejemplo, en un sistema braille o en un sistema utilizado para personas con algún tipo de discapacidad sensorial, generalmente es auditiva o visual, ¿no? Viene por ese lado, la reproducción. No, no la va a abonar a aquel que realizó este tipo de reproducción, ya sea en braille o en un audio, por ejemplo. No es necesario que cuente con el derecho o con la licencia para explotar o reproducir esa obra, ¿sí? Ahora, si yo sí, como autor, creé esa obra para destinarla a braille o mediante un sistema auditivo, por ejemplo, para personas con discapacidad sensorial, ahí sí debería abonar el derecho de reproducción, o contar en realidad con ese derecho para poder explotarlo. O sea, si no lo tiene, si la obra originariamente no tiene esa finalidad o ese concepto, lo puedo hacer. Si no, hay que contar con licencia para poder explotarlo. ¿Sí? Es así. ¿Quedó claro? Perfecto, clarísimo. Y en los dos ejemplos anteriores que le dije, tanto por ejemplo, de marchas o de bandas municipales o nacionales o como es, exhibición ante el sistema en medios educativos y demás, siempre tanto la ejecución como la asistencia tiene que ser gratuita. ¿Sí? O sea, porque esto puede pasar muchas veces, por ejemplo, no sé, la obra, el grupo de teatro de la facultad o el grupo de teatro del colegio de abogados, por ejemplo, reproduce una obra, pero no en algunos casos por ahí no es gratuita, sino que se cobra la entrada. En este caso sí que contar con el derecho con la licencia, perdón, para reproducir la obra. Si es gratuita, no. Esto suele pasar, por ejemplo, con grupos de teatro, con reproducciones con fines educativos y demás, para no, obviamente, encarecer, o en realidad para poder alentar la reproducción o con el fin educativo, no se cobra la explotación, ¿verdad? Compartir. Ahí está, ¿lo ven? ¿Lo están viendo? La ley 11.723. Sí, se ve. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Bueno.
Fíjense, el artículo 1 dice, a los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias, artísticas, comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, da todo lo que la ley protege, lo que considera creación por parte de su autor. ¿Sí? Esto está previsto en el artículo 1, fíjense lo que dice en el párrafo segundo. La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas. Pero no, esperen que me perdí. Pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. Es decir, tienen que estar plasmadas. O sea, tienen que estar, para que sea protegida la obra. ¿Qué comprende esto? Como decía, la faz moral y la faz patrimonial. El artículo 2 dice: el derecho de propiedad de una obra comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y reproducción de cualquier forma. Es decir, todo cuestiones de carácter o contenido patrimonial. Vamos al artículo 4. ¿A quién protege la ley? Protege al autor, a sus herederos o derechohabientes, los que permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual y resultante. Ahora, esperen, lo quiero ver, aunque sea porque no lo veo cuando archivo esto. El autor puede, en algunos casos, dar la obra para que la adapten, modifiquen, que también que la traduzcan. ¿Sí? La ley protege tanto a la persona que entregó la obra como a aquella persona que realizó la obra encomendada por el autor. ¿Sí? O sea, entre los dos va a haber una contratación y la protección tanto del autor como de aquel que la refundó, que la adaptó, o que la modificó o tradujo, también va a tener protección, particularmente en cuanto a su accionar y en cuanto al valor pecuniario que va a tener dicha actuación, ¿sí? Valor patrimonial. Porque se considera como una nueva obra, ¿no? No, no se considera una obra, pero sí, por ejemplo, cuando se adaptó, le doy un ejemplo. Esto suele ocurrir mucho con el tema de las películas. Hay un libro, y ese libro es entregado a otros autores o coescritores para que lo adapten. En este caso, con un film de realización filmográfica. ¿Sí? Entonces, el autor cuenta con cierta protección, ¿no? La faz moral siempre la tiene. Es decir, hoy por ahí lo dije muy por arriba, pero esto está muy importante. Cuando yo entrego una obra, me puedo desprender de la faz o del elemento patrimonial de la obra. Pues yo la puedo vender a la obra y digo, bueno, tomá, la vendo, ahora es tuya. Pero el elemento moral nunca se va. Es decir, yo como autor de la obra tengo derecho a que digan, esta obra es de tal persona. Y en su caso, el autor puede incluso reservarse la opción de que la obra no sea modificada. ¿Se entiende? No pierdo o no, en realidad no cedo el derecho moral o el elemento moral de la obra. Sí, tal vez el elemento patrimonial, que es la reproducción, la exhibición de determinada obra. Y cuando cedo la obra, pero para que otros echen mano de la obra y la puedan editar, modificar y demás, sigo teniendo o puedo seguir contando con los dos elementos. Ahora bien, aquellos que la editaron y que la hicieron, por ejemplo, válida para una exhibición, ya sea teatral o cinematográfica, también cuentan con los derechos de protección del actuar que hicieron. Entre ellos también de que se los nombre, quiénes son los editores,
qué tipo de colaboración realizaron y obviamente que hacer valer el trabajo efectuado sobre la obra y que se elabore. Espera que me perdí. Las personas, fíjense lo que dice. No veo. La propiedad intelectual. Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados por elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario, van a ser protegidos por la ley por la ley 11.723. ¿Sí? Esto es. Esto es para que aquel que encargó una obra sea protegido por la ley 11.723, o sea, reconocido como titular de la obra. Básicamente aquel que pagó para que alguien lo haga. Mediante una contratación, ya sea como dependiente o tercerizado. ¿Vieron, por ejemplo, cuando esto pasa en propiedad intelectual, cuando los dependientes de una universidad, por ejemplo, realizan un descubrimiento o una modificación sobre un determinado producto, no es la titularidad o la autoría no le corresponde a ellos, sino que le corresponde a la universidad, porque son dependientes de la universidad. Este caso es muy similar, es decir, yo encargué una determinada obra y la titularidad me pertenece, a pesar de que lo hayan hecho terceros. Salvo, como dice, titulación en contrario, o puede plantearse la coautoría, también la colaboración. Hay un contrato puntual que vamos a ver ahora, que es el contrato de colaboración. Vamos a... quiero quitarlo, porque no lo veo. Obras extranjeras. Yo voy... Chicos, ustedes tienen que leer todo, ¿no? Pero yo voy haciendo un salpicre de artículos. Todas las posiciones de esta ley, dice, salvo el artículo 57, que es el mecanismo en el cual uno tiene que hacer entrega de la obra y demás, son igualmente aplicables a la obra científica, artística y literaria publicadas en países extranjeros, sea cual fuere la nacionalidad de sus autores, siempre que pertenezcan a naciones que reconozcan el derecho de propiedad intelectual. Para asegurar la protección de la Argentina, el autor de una obra extranjera solo necesita acreditar el cumplimiento de las formalidades establecidas para su protección por la ley del país en que haya derecho de la publicación, salvo lo dispuesto en el artículo 23 sobre contratos de traducción. Ahora vamos a ver. La protección de la ley argentina acuerda a los... que la ley argentina acuerda a los autores extranjeros no se extenderá un periodo mayor que el reconocido por la ley del país donde se hubieran publicado la obra. Si tales leyes de acuerdo a una protección mayor, regirán los términos de la presente ley. Esto fue lo que estábamos hablando hoy. Es decir, la obra extranjera cuenta con protección en el país, hay que acreditar haberla publicado en el país. Para acreditar eso, hay que hacer la inscripción en el registro Nacional de Derecho de Autor Argentina. Basta con acreditarlo la inscripción, le decía, y el plazo de protección no va a ser mayor al establecido por las leyes argentinas. Vamos a esto que les decía hoy, el tema de la colaboración. Salvo convenios especiales, los colaboradores de una obra disfrutan de derechos iguales. Los colaboradores anónimos de una compilación colectiva no conservan derecho de propiedad sobre su contribución de encargo y tendrán por representante legal al editor. Es decir, todos los colaboradores de una obra tienen igual protección que el titular, ¿sí? No se considera, por ejemplo, letra y música, o dos colaboradores, dos coautores de o colaboradores de una letra, de una música, gozan de los mismos derechos que el autor. No se considera colaboración la mera pluralidad de autores, sino en el caso que la propiedad no pueda dividirse sin alterar la naturaleza de la obra. En las composiciones musicales, con palabras, la música y letra se considerarán como obras distintas. Acá hace una salvedad la ley cuando habla de creaciones musicales. Letra y música pueden ir por caminos distintos. ¿Sí?
cuando hay pluralidad de autores no se considera colaboración. ¿Sí? Salvo que sea indivisible. Que esa propiedad no pueda ser dividida. Especiales. Vamos a encontrar un par de artículos. Edición. Contrato de edición. Esto básicamente es con lo que se conoce como contrato de edición. El artículo 37 en adelante. Habrá contrato de edición, dice, con el titular de derecho de propiedad sobre una obra intelectual, se obliga a entregarla a un editor y este a reproducirla, difundirla y venderla. ¿Por qué hago un parate acá? Porque muchas veces cuando digo he preguntado la edición, lo confunden con aquella sujeto que edita una determinada obra. En realidad el contrato de edición es el contrato en el cual el autor le entrega, o el titular del derecho de la propiedad le entrega a un tercero, denominado editor, y este se obliga a reproducirla, a difundirla y venderla. ¿Sí? El titular dice conserva su derecho de propiedad intelectual, salvo que lo renunciare por el contrato de edición. El derecho de propiedad intelectual, vamos de nuevo, lo que renuncia es a la faz patrimonial, no hacia la faz moral. Dice, el editor solo tiene derechos vinculados a la impresión, difusión y venta, sin poder alterar el texto, y solo podrá efectuar las correcciones de imprenta si el autor se negare o no pudiera hacerlo. Es decir, la obra, salvo que estipulación en contrario, el editor tiene que publicarla o reproducirla o exhibirla tal cual se la dio el autor, salvo con ciertas correcciones, por ejemplo, de imprenta, o de algún tipo de error que haya de carácter de imprenta, pero no puede modificarla. Dice, en el contrato deberá constar el número de ediciones y de ejemplares de cada una de ellas, como así también la retribución pecuniaria del autor o sus derechos habientes, considerándole siempre oneroso el contrato, salvo prueba en contrario. Si las anteriores condiciones no contarán, se estarán a los usos y costumbres del lugar del contrato. Es decir, cuando uno vende una obra, o cuando, perdón, realiza un contrato de edición de la obra, tiene que, esto es recomendación también de carácter práctico, estipular el plazo, la cantidad de reproducciones o de ediciones que se van a hacer por la misma. Imagínense que ustedes ustedes redactan un determinado tipo de publicación, un libro, y se lo dan a un editor para que éste lo venda. Para este lo publique, lo comercialice, y lo que tienen que obviamente que pautar es cuánto voy a cobrar por eso, cuánto va a cobrar el editor por eso, cuántas ediciones se van a hacer de ese libro, en el caso de que tenga venta o de que se comercialice, y en el caso de que esto no esté pautado, se va a estar a las normas o a las reglas del lugar. El artículo 42 dice, no habiendo plazo fijado para la entrega de la obra por el autor, sus derechos habientes o para su publicación por el editor, el tribunal lo fijará equitativamente en juicio sumario y bajo procedimiento de la indemnización correspondiente. Esperen que me salté el 41. Dice, si la obra pereciera en poder del editor antes de ser editada, este deberá al autor o sus derechos habientes como indemnización la regalía o participación que le hubiera correspondido en caso de edición. Si la obra pereciera en poder del autor o sus derechos habientes, este deberán la suma que hubieran percibido a cuenta de regalía y la indemnización de los daños y perjuicios causados. Es decir, en el caso de que falleciera, ya sea el editor o el titular de la obra sin que lo hubiera editado, el artículo 41 prevé el mecanismo de indemnización, ya sea para el autor o para el editor. Fíjense lo que plantea el artículo 44. El contrato terminará cualquiera sea el plazo estipulado si las ediciones convenidas se agotaran. Es decir, podemos tener un plazo previsto de 10 años, pero con 5 ediciones. Si en realidad esas 5 ediciones se agotaron antes de ese plazo previsto originario, se agotan con la última edición.
Es un doble juego de... Una pregunta, pero- Vamos al segundo contrato, que es el de representación. Hay contrato de representación cuando el autor o su derecho habiente entregan a un tercero empresario y éste acepta una obra teatral, para su representación. Tratándose de obras inéditas que el tercero empresario debe hacer representar por primera vez, deberá dar recibo del autor o su derecho habiente y le manifestará dentro de 30 días su presentación si es aceptado o no. Acá la ley hace una salvedad cuando se trate de una obra inédita. No es el mismo caso para una obra ya publicada o representada. Todo el aceptado debe ser representado dentro del año correspondiente a su presentación, en realidad a su aceptación. No siéndola, el autor tiene derecho a exigir con indemnización una suma igual a la regalía de autor correspondiente a 20 representaciones de una obra análoga. Le da un plazo a le da un plazo al representante para que exhiba la obra. Si no lo hace dentro de un año, da las pautas o el mecanismo de indemnización para dicho contrato. El autor dice de una obra inédita por un tercero no puede, mientras este no la haya representado, hacerla representar por otro, salvo convención en contrario. Esto que le da una cierta exclusividad al representante para que exhiba y no vendan obras inéditas a terceros o a otros representantes. Los intérpretes, registro. Vamos acá, artículo 57 del registro de obras. Dice, en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual deberá depositar el editor de la obra convenida artículo 1, 3 ejemplares completos de toda obra publicada dentro de los 3 meses siguientes a su aparición. Si la edición fuera de lujo o no excediera de 100 ejemplares, bastará con depositar un ejemplar. Hoy por hoy, todos estos mecanismos, como les decía, están suplantados por la presentación electrónica de la obra. El mismo término y condición regirán para obras impresas en país extranjero que tuvieran editor en la República y contará del primer día de ponerse en venta en territorio argentino. Esto es lo que vinculaba la protección a la obra extranjera. Para pinturas, obras arquitectónicas, esculturas, etc., consistirá el depósito de un croquis o fotografía del original con las indicaciones suplementarias que permitan identificarla. En este caso con planos, obras, fotografías, todo cuenta y también se puede ser presentado en formato digital. Para las películas cinematográficas, el depósito consistirá, dice, en una relación de argumento, diálogo, fotografía y escenario de sus principales escenas. Para la programación y computación consistirá en el depósito de los elementos y documentos que determinan la reglamentación. Hoy por hoy, como les decía, el Registro Nacional de Derecho de Autor permite para la identificación de la obra que lo presenten en formato digital, ya sea la estructura, el plano, el croquis de la obra que se está pretendiendo proteger. Registro intelectual, fomento de las penas. Bueno, todo esto, chicos, se los dejo para que lo lean ustedes, porque la verdad que es lectura de medidas preventivas, procedimiento civil, dos cuestiones de procedimiento. Volvimos. Pantalla completa, ¿no? Les decía, y hoy lo pasé un poquito por arriba de algunos artículos. La protección, les decía, para el autor dura toda su vida. Para los herederos, 70 años contados a partir del primero del año siguiente a la muerte del autor. Y acá vienen los plazos especiales. Para registros sonoros, ¿sí? También es de 70 años. También es de 70 años. Y también desde el 1 de enero del año siguiente a la primera publicación, dice la ley.
¿sí? Este tiene un plazo especial. Para las obras fotográficas, ¿sí? Es de 20 años desde la primera publicación. Y para las obras cinematográficas es de 50 años de la muerte del último de los colaboradores. Estos son los plazos especiales previstos por la ley. 70 años, perdón, para el autor toda la vida, para los herederos 70 años, contado del 1 de enero del año siguiente a la muerte, para los registros sonoros 70 años de la primera publicación, o sea, del 1 de enero del año siguiente de la primera publicación. Para las obras cinematográficas 20 años y para las obras fotográficas 20 años y para las obras cinematográficas de 50. ¿Qué pasa cuando termina este plazo? Cuando el plazo se termina, de estos 50, 20, 70. La obra pasa a ser de dominio público. ¿Sí? Y ya no es necesario contar con la autorización del titular o en su caso de los herederos de la obra. Formatos accesibles, bueno, esto es lo mismo, sesión de pago, lo mismo, producción obras. Sí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Obviamente, lectura de la ley, pero más o menos creo que ya los puntos más importantes lo vimos. Sí, te escucho. ¿El plazo de 50 años para qué tipo de material era? Sonoro. Ah, no, perdón, 50 del... Cinematográfico. Cinematográfico. En este caso, el plazo se va a extinguir, o sea, supongamos, la obra se hizo, porque en una obra cinematográfica tenemos colaboración de distinto tipo, del autor, del director, del productor, etc. Va la muerte del último colaborador registrado de la obra cinematográfica, a partir de ahí se cuentan 50 años. Del último, por ejemplo, tal vez en el medio murieron o fallecieron otro de los colaboradores, pero del último colaborador, a partir de ahí se cuentan 50 años. Ah, ¿no es el 1 de enero siguiente al fallecimiento del último colaborador? Perdón. No, esa es para el 1 de enero, es cuentan para obras literarias y registros sonoros. Perfecto. De la obra literaria, voy al ejemplo. Falleció el autor el 6 de marzo, a partir del 1 de enero del año siguiente se empiezan a contar 70 años, para que los herederos cuenten con el beneficio de la obra, de la protección de la obra. O sea que obras literarias y Con un registros sonoros es igual. No, porque la registros sonoros son 70 años en total, no desde la muerte del creador, sino que se protege, no sé, la registré hoy a una X canción. La protección empieza, perdón, los 70 años se empiezan a contar no desde hoy, sino desde el 1 de enero del año siguiente, o sea, del 2022. ¿Sí? Claro. Distinto es para la fotografía. La fotografía la publiqué hoy, la registré hoy, es a partir de hoy. Se cuentan los 20 años. Por eso le decía, es sencilla la ley, pero tiene estos vericuetos en cuanto al tema de plazos, en cuanto al tipo de contratos. No es difícil, la verdad que no es compleja, pero hay 2 o 3 cositas que hay que tener en cuenta para no equivocarse. Profe, una consulta. Listo, te escucho. Usted me contrata para, no sé, fotógrafo de un cumpleaños de 15, porque me dedico a eso, ¿no? Contrata mis servicios. ¿Sería un contrato de obra o un contrato de servicio? Le saco todas las fotos que me pide y Ya sé ¿de quién sé dónde viene. Perdón, te estoy interrumpiendo porque sé de dónde viene la pregunta. En este caso, vos como fotógrafo estás siguiendo tu obra, porque yo te contraté para que lo hagas. Exacto, cedo todos mis derechos a partir de que acepto la contratación de obra. Exactamente. Y usted después Vamos a sobre hacer la lista. En general, no hay un contrato
entre fotógrafos, es un contrato verbal entre. O sea, te contraté un 15, al 15 de la sobrina de la hija. En línea general no se hace un contrato. Ahora bien, las normas o la aplicación de las normas del lugar indican que para qué te contraté, es para que realices en este caso, un trabajo y me ceda los derechos de esa obra a mí. Bien, bien, sí, mi pregunta iba enfocada a eso. Sí. Distinto es el caso de que seas un fotógrafo profesional de que está sacando cuestiones puntuales, o sea, toda la obra, por ahí vendés, por ejemplo, los freelance. De hecho, tengo amigos que son fotógrafos y le venden a diarios o revistas de Capital Federal. Ellos son freelance, no trabajan para la empresa, por lo tanto, la obra que realicen es propia. Ahora bien, venden cuestiones puntuales a determinado tipo de publicaciones, o en portales o diarios. Cuando entregan la obra, se desprenden de la autoría, del derecho patrimonial, no así el derecho moral. Por eso muchas veces ponen, es más, de hecho esto hasta se viraliza en las redes, ¿vieron? Cuando ponen PH, fotógrafo tanto, es de tal persona, bueno, que están reconociendo la autoría de quien en este caso tomó en este caso el registro fotográfico. ¿Sí? Fíjense, no sé, les doy un ejemplo. Cuando hay un partido o una obra X en Mar del Plata y lo registra un portal de Buenos Aires, en línea general nos mandan sus fotógrafos. Tienen sus fotógrafos acá, que son freelance, los contratan, ellos les venden un paquete de 10 fotos, dicen, bueno, te mando mis 10 mejores, y ellos toman una, dos, y le publican una o dos fotos, pero en realidad pero es por un contrato previo. Lo mismo ocurriría básicamente con casamientos, 15 y demás. Es más o menos el mismo sistema. Ahora bien, distinto sería el caso de, la misma ley lo prevé, cuando, por ejemplo, hay una exhibición de una obra, no sé, estás en la calle y te sacaron una foto. ¿Sí? Pasaste justo por enfrente del negocio o estás comprando en un negocio, te sacan una foto y después la reproducen. ¿Sí? Aquella persona que es fotografiada, cuando hay una reproducción excesiva de la obra con fin comercial, tiene derecho a que le abonen en este caso sería el modelaje, o que retiren la obra. Tiene las dos potestades. De hecho, me pasó no hace mucho, bueno, sí, hace mucho, como 20 años. Hace 20 años se planteó la cuestión y se habrá dilucidado hace 10, más o menos 10, 12 años. Una persona que fue a sacarse una foto para una sesión de fotos X, y después resulta que esa fotografía terminó con un fin comercial para publicidad o promoción en este caso era de una obra social. Vieron que muchas veces salen, o ven un modelo en una, no sé, no era, ¿no? Pero voy a decir, Mediface, sale un grupo familiar. Mamá, papá, hijos, ¿listo? Y esto te lo ponen como publicidad de familia protegida, etc. Bueno, en este caso la chica había ido por otra cosa y hay un exceso en la reproducción de la imagen de la persona. ¿Sí? La ley lo prevé, protege tanto a la persona fotografiada como y el derecho se expande a sus herederos también. ¿Sí? Ya sea o para que le paguen, que le abonen con la indemnización por el uso indebido de la fotografía, o para que retiren dicha publicidad. Obviamente también pudiendo reclamar los daños y perjuicios ocasionados por esa situación. Siempre y cuando, como le digo, haya existido una reproducción no consentida por parte del... Lo mismo ocurre cuando en los contratos de reproducción, cuando por ejemplo, el cantante
no da su autorización para que realicen la obra o para que exhiban la obra, siempre y cuando, por ejemplo, no le abonen el contrato previsto con el titular o con la persona con la cual contrató con el editor, por ejemplo, para que reproduzca la obra. También ocurre ¿Y lo qué mismo. qué pasa con los covers? Ponele que se usan mucho. Que Bueno, ¿qué, agarran perdón? los covers que hacen. Lo de una canción con guitarra o ukelele ahí, hacen X personas sin importar quién. Sí, el tema es que con la cuestión de, por ejemplo, con la música en particular, está como muy aceptado la cuestión esta de los covers, precisamente. Ahora bien, una cosa es que lo hagas en un portal o, no sé, lo subís vos a tu canal de YouTube, y otra es que lo hagas con fines netamente comerciales. Bueno, sí, Ahí, o sea, también, o sea, se conoce que en bares, por ejemplo, van a cantar covers de los bueno, artistas. ahí lo que pasa es que cuando hacen eso están pagando, si bien no hay una aceptación plena o un contrato de exhibición o reproducción, cuando van a un bar o además estás pagando los derechos de autor cuando pagás Adicapit y Sadaic. Entonces más o menos terminas compensando porque va a cobrar. Sadaic te cobra, ¿saben más o menos cómo funciona Sadaic? En aquellos lugares, Adicapit lo mismo. Te dan un estimativo. Es decir, bueno, si tenés un bar, entran 20 personas y te cobran por los 20. Haya 19 o haya 22. Te cobran. Lo mismo ocurre con recitales y demás, se hacen un estimativo. Están aranceladas las reproducciones. Me pasó, por ejemplo, de plantear, esto les puede llegar a tocar, ¿vieron? Uno tiene que pagar, o en realidad los comercios, los establecimientos que reproducen música, tienen que pagar el Capif y Sadaic. Tengan o no tengan vinculación con un establecimiento musical, digamos. Es decir, si uno reproduce música en un hotel o cuentan con, por ejemplo, televisores en un hotel, está arancelado eso, porque se considera o se estipula de que también va a existir reproducción musical, motivo por el cual se abona una tasa o un arancel base, tanto para el CAPIC como para Sadaic. Entonces, los autores que tengan registradas sus obras en Sadaic o en Adicapif cobran de ahí. Eso iba a preguntar, ¿para quién lo recaudan? Tendrían que estar Claro, registrados. exactamente, vos tenés que, en este caso, los autores registran su obra y cobran de ahí. Los contratos, vamos a esto, por ejemplo, un autor de una obra, siempre es mejor los casos con ejemplo, ¿no? Color Esperanza. ¿De quién es Color Esperanza? De Coti. Hubo un Por- problema ahí que invitaba a Exactamente. Diego Torres, algo así. Exactamente, es de Coti. Vos lo decís siempre, al primero que se te viene a la cabeza, obviamente, Diego Torres, que es el que la hizo popular, pero la obra es de Coti. Coti hizo un planteo porque no le estaban pagando lo que él, porque la obra, no sé, como tiré hoy, Despacito, que tiraron una obra y de golpe se expandió o tuvo una reproducción gigantesca. Ahí hubo problemas porque obviamente no estaban cobrando lo que estaba estipulado en el contrato. Porque de golpe superó notablemente las expectativas del autor y del reproductor. ¿Por qué? Porque si únicamente tuviera que haber cobrado por lo que decía DiCaprio, imagínense lo que Diego Torres le hizo popular en el mundo, o al menos en el mundo hispanoparlante al tema. Y si Coti se hubiera quedado con el primer contrato originario de colaboración, no estaría cobrando ni la mitad de lo que realmente le correspondía por los derechos de autor. Entonces, ahí es donde aparece la figura de Adi Capetti y de Sadaic. Al margen de que es un ente recaudador más para el Estado, ¿no? Porque también gran porcentaje de eso va para el Estado.
¿Sabe dónde queda Sadaí? O el Capif acá en Maratata, Santa Fe y Gascón. Pásenlo ahí, van a ver siempre gente entrando y saliendo. Que hacen registro de obras. Que hay una delegación, ahí no hay que ir a Buenos Aires. En cambio, en una obra literaria hay que hacer el planteo en Cava. ¿Más preguntas, chicos? ¿Más o menos le quedó una idea el tema? Sí, profe, bastante claro. Está bien, profe, gracias. Perdí gente en el camino, así que no sé si estuvo tan interesante o tenían que hacer cosas. Pero... No, es que ya son y media capaz que por eso. Hay se va. otra. Se va. Re bien, gracias, Espero profesor. que les haya servido. Semana que viene no creo. La otra, me parece que hace años que no hacemos una clase en conjunto con el doctor Iesi. Seguramente vamos a hacer una clase de repaso, así que lean la ley y vamos a ir sacando dudas. ¿Sí? Y calculo que con los temas de Iesi y tema mío. Profe, la última. Derecho de Última. cita, ¿es lo mismo que los créditos? Derecho de cita no es lo mismo que los créditos. Los créditos están más bien vinculados con la cuestión, como le decía, con la faz moral. Es decir, el reconocimiento a una determinada tarea o una obra. El derecho de cita es lo que le contaba hoy. O uso obra ajena y como la utilicé, tengo que citar a la fuente, citar al autor. Esto es muy típico que decimos, no cito a la fuente o cito al autor. Bueno, este es el derecho de cita. Y en el caso de la música también. Es decir, hay que poner en qué me basé o en qué me inspiré para realizar tal obra. Por eso le decía, tarea para la próxima, averigüenme cuántos son 8 compases. No sé, voy a preguntarle a algún amigo músico. A ver, capaz que es la mitad de la canción, no lo sé. No, no creo. Yo le pregunté a mi novio, que es músico, profe, pero nada, es muy Luciana, largo. sí. Me dijo que es muy largo de explicar, así que dijo que lo dejemos ahí mejor. Ah, Hay que bueno. dibujarlo y todo, así que dijo, no, déjenlo ahí. Bueno, pero como le digo, sepan que, por ejemplo, cuando hay una determinada canción que tiene un pedacito, me imagino que estarán dentro de esos 8 compases, pero al margen de eso hay que citarlo. Lo mismo ocurre con obras literarias. Es muy difícil la utilización de este tipo de licencia en obras vinculadas con creaciones de software y demás, porque ahí en realidad están vinculadas patentes que calculo que no las van a poder usar. Así que el derecho de cita para este tipo de obra es medio complicado de usar. Ni hablar que, por ejemplo, para una obra de una escultura no se puede. Siempre estamos hablando de obras musicales o literarias. Chicos, se hizo tardísimo. Nos veremos pronto. No, profe, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.